proclamo que Jesucristo es el Mesías prometido. Siendo Dios, se despojó y en una cruz por mí murió. Y yo proclamo que Él está vivo y que a la muerte Él venció, que está sentado en el trono y por siempre reinará. Y bien fuerte lo quiero proclamar, que se escuche en todo lugar. Tú eres Dios por la eternidad, eres soberano, todopoderoso. En medio de tempestades o en aflicción, puedo confiar, en el trono estás, nunca fallarás. En sus manos está la historia, en sus designios Él cumplirá. Su palabra es infalible, sus promesas sí, amén. Y bien fuerte quiero proclamar, que se escuche en todo lugar. Tú eres Dios por la eternidad, eres soberano, todopoderoso. En medio de tempestades o en aflicción, puedo confiar, en el trono estás. Tú eres Dios por la eternidad, eres soberano, todopoderoso. En medio de tempestades o en aflicción, puedo confiar, en el trono estás, nunca fallarás, nunca roca inconmovible, inquebrantable, mi vida está segura en ti. Mi única esperanza está en ti, ancla firme en la dificultad. Roca inconmovible, inquebrantable, mi vida está segura en ti. Mi única esperanza está en ti, ancla firme en la dificultad. Tú eres Dios por la eternidad,
tu promesa. En tus hijos se revela, trae el cielo a esta tierra. Ven Señor, ven Señor, que se cumpla tu palabra, que mis ojos hoy te vean, que mis sueños se despierten. Ven Señor, ven Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Soy testigo de tu gracia, tu poder en mí habita. Solo anhelo tu presencia. Ven Señor, ven Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven Señor, es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven Señor, ven hoy mi corazón espera, aferrado a la certeza que muy pronto el Rey regresa. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Es tu fuego
Buenos días, quiero que me acompañen esta mañana al Evangelio de Lucas en el capítulo 12, empezando la lectura en el versículo 35. Dice la palabra del Señor: estad siempre listos, estad siempre preparados, con la ropa ceñida y la luz encendida. Portaos como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y llame. Bienaventurados los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Creedme que se ceñirá, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, bienaventurados aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entended esto: si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo debéis vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Muy bien, las imágenes que Jesús está usando en esta parábola apuntan a dos eventos que nos enseñan la importancia de no bajar la guardia. Nos muestra la importancia de estar siempre preparados, siempre listos ante dos eventos impredecibles, dos eventos que no podemos calcular, que no sabemos cuándo pueden ocurrir. De ahí la importancia de que los discípulos del Señor siempre puedan estar listos, siempre puedan estar preparados para que cuando ocurran esos dos eventos que encontramos en esta parábola, pues no nos sorprendan como ladrón en la noche. Estad preparados, una actitud de vigilancia constante. No podemos dormirnos, iglesia. Unas expresiones que se están usando muchísimo en estos días es la importancia de no bajar la guardia. Personas que han pasado por esta enfermedad, y una de las frases que más repiten es que no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia. Y yo creo que aquí en este pasaje, en esta narrativa, en esta parábola del Señor Jesús acerca de la importancia de la vigilancia, nos quiere también mostrar a nosotros en estos tiempos la importancia de que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, pueda tener una actitud constante de vigilancia, una iglesia que se prepara para esos eventos, no una iglesia que se prepara el día del evento. Por ejemplo, imagínense los estudiantes cuando tienen un examen. No es lo mismo estudiar el día del examen que estudiar o prepararse para el día del examen. De igual forma, nosotros como iglesia del Señor no podemos prepararnos el día en el que ocurren esos eventos, porque no vamos a tener la capacidad de poder resolverlo, no vamos a tener la capacidad de poder prepararnos bien y afrontar esos eventos. Por eso Jesús aquí nos está enseñando a nosotros en esta mañana que la iglesia del Señor más que nunca debe tener una actitud constante de vigilancia. Y sobre todo, esto a veces se hace más necesario con el transcurrir de los años, porque vemos que van pasando los años, la maldad está aumentando, el amor de muchos se está enfriando, y uno puede bajar la guardia, uno puede quizás pues tener esa tendencia natural de relajarse, ¿no? Pero yo quiero decirles en esta mañana, amados hermanos, que no tengamos esa tendencia de caer en ese letargo, en esa dejadez espiritual, y que podamos pedirle al Señor que nos ayude como iglesia, que Él pueda encontrar aquí en el norte de África una iglesia que está pendiente, una iglesia que se prepara ante los eventos impredecibles que puedan ocurrirle. Es evidente que hay eventos que no podemos predecir, que pueden llegar en cualquier momento a nuestra vida, pero ¿cómo nos encuentran a nosotros?
Eso sí hay una parte que nos corresponde a nosotros y ahí sí podemos estar preparados. No podemos calcular, no podemos predecir, no podemos decir lo que va a ocurrir. Aquellas cosas que pueden inesperadamente aparecer en nuestra vida, nadie lo puede predecir, pero sí podemos estar preparados para que cuando esas cosas ocurran, podamos estar firmes en el Señor, podamos seguir siendo fieles en el servicio a Cristo, podamos ser constantes en el llamamiento del Señor, podamos ser constantes en el testimonio y podamos estar siempre vigilantes ante cualquier peligro, ante cualquier adversidad que se pueda presentar en nuestro camino. Y como les decía, esto se hace necesario porque con el transcurrir de los años, como les mencionaba, tenemos esa tendencia a veces de poder bajar la guardia, de relajarnos, pero no debemos hacer eso, no podemos hacer eso. Hay una expresión que se usa, dormirse en los laureles, y de alguna forma también, si pudiéramos contextualizar, ¿no?, esas palabras de Jesús a sus discípulos en esta parábola, pues también el Señor podría decirnos: no os durmáis en los laureles. Y esta expresión, evidentemente, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, se tenía por costumbre premiar a los ciudadanos más ilustres y destacados, poetas, filósofos, deportistas, políticos, militares, con una corona hecha de hojas de laurel. Pero fíjense que lo interesante de esto es que en algunas ocasiones las coronas con las que se premiaba este trabajo de alguien destacado eran realizadas de oro, por lo que las mismas pues evidentemente tenían un altísimo valor, y el que las recibía podía vivir un largo periodo de tiempo sin trabajar o esforzarse como hasta entonces, motivo por el cual empezó a utilizarse esta expresión de dormirse en los laureles para indicar ese letargo en el que se había sumido aquel que un día no muy lejano había sido condecorado con ese solemne galardón. Qué importante, ¿verdad?, conocer un poco la historia de esta expresión. Aquellas personas que eran premiadas con esa corona hecha de hojas de laurel, algunos muy destacados se la daban hecha de oro, y evidentemente el que la recibía pues se relajaba porque podía vivir un largo periodo de tiempo sin trabajar, sin esforzarse, y podía caer en el peligro de relajarse, ¿no? Y de alguna forma también nosotros debemos tener cuidado, porque en la vida cristiana también no podemos vivir de los logros que hayamos conseguido en otra época y querer vivir nuestra vida cristiana de recuerdos, ¿no? Está claro que esos recuerdos y esos logros son bonitos y agradecemos al Señor, pero no podemos vivir del pasado, no podemos vivir de los logros del pasado, de las coronas que hayamos podido recibir. Debemos tener siempre una actitud constante de vigilancia. Así que, amados hermanos, amada Iglesia, no nos durmamos en los laureles. Pidamos a Dios que nos ayude como Iglesia de Él a estar preparados y pendientes ante dos eventos que hemos visto en esta parábola. Dos eventos, uno esperado, el regreso del amo, el regreso del dueño de la casa. Es un evento esperado por los siervos que están en la casa cuidando las posesiones de su amo, están esperando el regreso de su amo. No saben en qué momento va a regresar, no saben en qué momento del día puede aparecer su amo. De hecho, aquí nos está refiriendo que el dueño o el amo de la casa ha salido a unas bodas, y evidentemente las bodas orientales pues tenían una larga duración, a veces incluso una semana o 10 días, lo cual nos habla que los siervos sabían que el amo podía aparecer en cualquier momento en la casa y debían estar preparados para ceñirse rápidamente
encender sus lámparas e ir rápidamente a buscar a su amo y abrirle y no hacerle esperar. Así que hay un evento esperado, el regreso del amo. Y hay otro inesperado, un ladrón que puede aparecer en cualquier momento, que quiere entrar en la casa para robar, lo cual nos habla que debemos estar siempre en una constante actitud de vigilancia. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Aquí está la pregunta. ¿Cómo nos preparamos nosotros ante estos dos eventos? Pues vamos a verlos rápidamente. Aquí, como hemos leído, una de las cosas que se repite constantemente en este pasaje que hemos leído, en estos versículos del Evangelio de Lucas, es estar siempre listos, estar pendientes de su llegada, que nos encuentre preparados, estar pendientes, estar preparados. ¿Ven cómo se repite esta idea una y otra vez? Lo que Jesús realmente quiere grabar en la mente de sus discípulos es la importancia de prepararse para cuando lleguen esos eventos, no prepararnos cuando ocurren esos eventos. Así que ante el regreso del Señor, ¿cómo nos preparamos nosotros? Sabemos evidentemente que el Señor va a volver pronto. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros? Bueno, pues debemos estar siempre listos, como hemos leído, estar siempre listos con la ropa ceñida y la luz encendida. Estar siempre listos para que cuando aparezca el Señor, rápidamente podamos salir y abrirle y no hacerle esperar. Como les mencionaba anteriormente, las bodas duraban muchísimos días y el siervo no podía controlar en qué momento podía llegar el amo. Lo que le tocaba a él era estar preparados para cuando llegara el amo. Así que, ¿cómo te estás preparando tú para la venida del Señor? Y no solamente, evidentemente, tenemos que centrarnos para la venida del Señor, sino que debemos tener siempre una actitud de estar dispuestos también a servir a los demás, de esperar evidentemente la venida del Señor, pero no es una espera pasiva, es una espera activa, una espera que nos hace estar en acción constantemente, dispuestos a servir a aquel que lo necesita. Y fíjense que la idea también tiene la de estar siempre listos para levantar el campamento o soltar las amarras para partir cuando el Señor nos llame a su presencia. Es decir, estar plenamente preparados para cuando llegue ese día, que no tengamos que hacer muchos preparativos para hacer esperar al Señor. ¿Recuerdan esas vírgenes insensatas con las vírgenes prudentes? Ahí vemos también, ¿verdad?, la importancia de estar preparados. Unas se prepararon y tenían sus lámparas llenas de aceite. Estaban preparadas esperando que viniera el novio. Sin embargo, las insensatas no fueron prudentes, no se prepararon. ¿Qué hicieron? Quisieron prepararse cuando llegó el novio. Las otras se prepararon para cuando llegara el novio y por eso no le hicieron esperar. Sin embargo, las insensatas quisieron prepararse cuando llegó el novio y ya fue demasiado tarde, ya no había tiempo. De igual forma, esto nos habla a nosotros de que debemos estar siempre preparados y dispuestos para recibir al Señor, que no haya ninguna atadura terrenal, de modo que cuando el Señor llame podamos abrirle inmediatamente sin ninguna distracción y sin tener que prepararnos, porque nuestros corazones están esperándole a Él. Estamos esperando a nuestro Señor, al cual amamos. Y esos son los siervos vigilantes, los siervos fieles, que aunque el Señor todavía, su amo, su Señor, no ha regresado, siguen siendo fieles en su testimonio, siguen siendo constantes en su llamamiento, siguen siendo constantes en su testimonio, siguen portándose de una manera digna del Evangelio, porque evidentemente cuando el Señor tarda en venir, pues hay una advertencia. El versículo 45 del capítulo 12 dice: pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi Señor tarda en volver
y luego comienza a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse. Mi Señor tarda en volver. Bueno, hermanos, que no podamos caer en esa actitud de ese siervo malvado. Muchas veces quizás a lo mejor podemos caer en esa tendencia. Es que el Señor tarda en volver. Bueno, el Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa, sino que Él es paciente, esperando a que muchos procedan al arrepentimiento, esperando que muchos puedan volver su corazón a Él. Así que, hermanos, esperemos, pero esperemos no una espera, como decía, una espera pasiva, una espera activa, siendo fieles en el servicio al Señor, siendo fieles en el servicio a su iglesia, siendo fieles en nuestro servicio también al prójimo y al mundo, dando un buen testimonio, portándonos de una forma que podamos honrar a Cristo, que podamos estar esperándole a Él, amándole, sirviéndole y en una actitud constante de vigilancia. Así que, hermanos, sigamos siendo fieles en los deberes y en las responsabilidades que tenemos aún dentro de la comunidad de fe. Aunque a veces pensamos el Señor tarda en venir, pero tú sé fiel, mantente fiel en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Porque como dice aquí las Escrituras, el Señor recompensará a aquellos que se encuentran preparados cuando Él regrese, porque Él dice que vendrá, hará que sus siervos se sienten a la mesa, Él se ceñirá y les servirá. Esto me recuerda a la última cena en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan? Capítulo 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Verdad? Esa es una imagen que muchas veces veo como si fuera un cuadro al revés. Es una imagen que nos distorsiona porque no debería ser así. Sin embargo, aquí encontramos también que el Señor recompensará a aquellos siervos que sí tienen esta actitud, que están siempre listos para servir, que están siempre listos para ayudar y que son fieles en lo que el Señor les ha llamado a hacer. Dice que el Señor vendrá, los sentará a su mesa y Él les servirá. Así que, hermanos, no bajen la guardia. No bajes la guardia. Y es como le decía en esta pandemia, ¿verdad? En estos días, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Evidentemente, ante una pandemia no podemos relajarnos. De igual forma, en el nivel espiritual no podemos relajarnos. No bajes la guardia, amado hermano. Quizás a veces esa espera es tan larga que hay una posibilidad de que los siervos se duerman y no escuchen la llamada del amo. Pero el Señor nos quiere decir en esta mañana que ante este evento del regreso del Señor de la casa debemos estar pendientes y preparados. Que el Señor nos encuentre haciendo nuestros deberes, que el Señor nos encuentre preparados, haciendo fielmente lo que Él nos ha llamado hacer. Así que, hermanos, sé fiel en tu servicio al Señor, sé constante en tu testimonio a Cristo. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con todos, esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Así que, como buenos siervos, no solamente debemos realizar nuestros deberes cuando estamos siendo vigilados o vistos por nuestro Señor, sino también cuando Él está ausente. Porque claro, no es lo mismo servir cuando tu amo está presente que cuando está el ausente. Sin embargo, aquí encontramos la actitud de unos siervos que aunque su amo está ausente, el Señor va a premiar a aquellos que siguen siendo fieles. Y aunque evidentemente, hermanos, muchas veces hacemos cosas que nadie nos ve, pero sé fiel al Señor. Cuando te vean, cuando estés entre muchos o cuando estés solo, sigue siendo fiel a Dios. Sigue poniendo la misma pasión en tu corazón. Cuando quizás a lo mejor tengas que compartir la palabra del Señor delante de 50, 60, 70, 100 personas, ponle la misma pasión y el mismo amor, aunque tuvieras que compartirle esa misma palabra a una sola persona. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor y queremos poner la misma pasión, el mismo amor, la misma fidelidad cuando muchos nos ven o cuando nadie nos ve. Así que el Señor nos ayude a estar preparados ante este evento. Pero hay otro evento. Hemos leído también
Dice, pero entended esto, si el dueño de una casa se supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Una actitud de vigilancia. Los dueños, evidentemente, de la casa deben de tomar precauciones. Debemos siempre estar dispuestos y estar alertas para no tener que enfrentarnos ante un desastre. Si tú tienes una posesión, tienes una casa, pues evidentemente tomas todas las precauciones posibles para poder guardar y proteger ese hogar y esa casa. De igual forma, aquí el Señor nos está hablando de que no podemos bajar la guardia porque aún hay un enemigo. Aún hay un enemigo que quiere destruir y que quiere devorar nuestra fe. Y debemos estar en constante vigilancia. Por eso me gusta mucho, y ya sé que alguno de vosotros lo estáis haciendo, y quiero animaros a todos a que podáis encontrar un compañero o una compañera de oración, de estar en constante vigilancia, para que ese león rugiente que busca a quien devorar pueda encontrar una iglesia no dormida, una iglesia que se levanta, una iglesia que está clamando, una iglesia que está buscando al Señor en oración. Así que, hermanos, yo quiero animarles a que podamos tener esa actitud de vigilancia en nuestros corazones. Todavía estamos luchando contra el enemigo. Esa fue una frase de una entrevista que hicieron en la televisión a una enfermera, y cuando escuché esa frase la escribí y dije, esto creo que puede servirme y puede ayudarme para el pasaje que estoy preparando y estoy compartiendo con vosotros hoy. Dijo ella, todavía estamos luchando contra el enemigo. Iglesia, todavía estamos luchando contra el enemigo. Así que eso nos habla a nosotros de que tenemos que tener una actitud constante de vigilancia, de protección y de cuidado, porque hay un enemigo a nuestro alrededor que quiere devorar nuestra fe. Así que quiero animarte a que ante el enemigo puedas tener también una buena actitud y puedas tener esa vigilancia constante. Quiero dejarlo aquí. Hay, como hemos leído al principio, dos eventos importantísimos que Jesús quiere resaltar. Eventos, el regreso del amo de la casa, el regreso del Señor de la casa. ¿Cómo encontrará el Señor o el amo de la casa cuando regrese? ¿Cómo encontrará a sus siervos? Los encontrará listos, preparados para recibirle, para abrirle. Los encontrará fieles en su servicio, lo encontrarán constantes en su llamamiento, constantes en su testimonio, los encontrará en una actitud constante también de vigilancia, y ante el ladrón que puede venir en cualquier momento, ¿cómo nos encontrará a nosotros? ¿Nos encontrará dormidos? ¿O encontrará a una iglesia que toma todas las precauciones para que el enemigo no gane ventaja? Yo creo que aquí estas imágenes que Jesús está mostrando a sus discípulos significan que debemos estar siempre listos y preparados y dispuestos, porque no sabemos los eventos que pueden ocurrir a nuestra vida. Muchas veces son impredecibles. No podemos y no tenemos, evidentemente, las armas y no tenemos la sabiduría para poder predecirlos. Pero hay una parte que sí nos corresponde a nosotros. Podemos prepararnos para que cuando esos eventos ocurran, el Señor pueda encontrar una iglesia fiel, pueda encontrar una iglesia que le espera, que le ama, que le sirve a Él y al mundo y al prójimo. Una iglesia que se prepara y vigila porque hay un enemigo todavía con el que está luchando. De tal forma que cuando llegue el día, el Señor pueda decir, bien hecho, iglesia, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, más que nunca,
podamos ser una iglesia que está bien preparada y bien dispuesta. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendícela en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener una buena actitud delante de ti ante estos eventos aquí narrados, en el cual tú nos muestras la llegada de un amo, la llegada de un Señor a su casa. De igual forma, Señor, nosotros también estamos esperando tu venida, que puedas encontrar una iglesia que te sirve fielmente, una iglesia, Señor, que no se cansa de hacer el bien, aunque muchas veces vemos la tardanza quizás de tu venida, pero sabemos, Señor, que tú no retardas la promesa, sino que eres paciente con este mundo, esperando que muchos todavía se arrepientan y vuelvan su corazón a ti. Señor, hasta ese día, o hasta el día que tú nos llames a tu presencia, no queremos estar atados a ninguna cosa terrenal, de tal forma que cuando tú nos llames podamos soltar amarras y podamos partir con gozo a tu presencia. Señor, te amamos, te bendecimos, que podamos y que puedas encontrar una iglesia fiel en su servicio a ti. Una iglesia, Señor, que está en constante vigilancia ante los ataques del enemigo para no darle ventaja alguna. Una iglesia que se mantiene fiel en su llamado, una iglesia que se mantiene fiel en su misión, una iglesia que se mantiene constante en su testimonio. Señor, te amamos, que puedas encontrar una iglesia que ama tu venida, una iglesia que se prepara, y aún el enemigo pueda encontrar una iglesia que está bien, Señor, preparada y bien lista para hacer frente a todo ataque de las tinieblas. Señor, te amamos y amamos tu venida y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.